y nos están mandando por aquí. Mira eso. Hemos llegado a Machu Picchu pueblo, al pueblo de Machu Picchu o de Aguascalientes, ¿no? También. Ya que representa una actividad de riesgo. Sí, miedo al vértigo, miedo a los encierros. Oh. Y ahí vamos. No, yo nunca había visto a alguien agarrarse tanto una pared. Qué vista, hermano. Buenos días, gente. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Trepeja en Machu Picchu. exactamente. Y en el video anterior vieron cómo llegamos hasta el pueblo de Machu Picchu pueblo o Aguascalientes. Si no lo han visto, véanlo para que sepan cómo llegamos hasta acá. Y Vean qué podemos hacer en Machu Picchu. exacto. Y el día de hoy vamos a tomar el autobús para subir hasta las ruinas de Machu Picchu y ahí vamos a hacer algo nada más y nada menos que, porque no vamos a hacer las clásicas fotos de la turista, foto bonita. pero vamos a hacer las escaleras de, como vieran ahí en el título, las escaleras de la muerte. Y ahora pues vamos a tomar el bus para irnos a Machu Picchu. Bueno, ya nos separaron aquí por grupos de horas de llegada. De ingreso, Sí, nosotros somos de las 10 de la mañana, así que ya estamos en el grupo que va a llegar allá a las 10 de la mañana o antes. Y te chequean lo que sería el ticket de bus. De bus, que lo puedes comprar directamente acá, pero nosotros lo compramos por internet y los dos funcionan. Nos preferimos comprarlo por internet para no hacer la fila de compra. Y te piden obviamente tu identificación, pasaporte y listo. Estamos aquí esperando para subir. Mire, cuando están esperando los buses, lo que nos han dicho es que los guías ya no se contratan arriba, vamos a ver si es cierto, sino que los guías están acá abajo, en las filas del bus, ofreciendo los servicios. Generalmente cobran alrededor, dependiendo del circuito, nosotros vamos a hacer el circuito 4, pero cobran alrededor de 50 soles por persona. De todas maneras, ténganlo ahí como referencia, esto es 2024 de junio, así que... Sí. Bueno, ya nos llamaron a abordar nuestro bus para subir y esa es la fila para adelante. Ahí vamos avanzando, aquí hacia atrás, ahí vamos avanzando y bueno, ya poco. Bueno, subiendo, señores, vámonos. Se viene bueno. Llegando. Está escondido. Bueno, hemos entrado ya al parque y allá atrás está la separación de la ruta 1, 2, del circuito 1 y 2 que tomas hacia la izquierda y el 3 y el 4 hacia mano derecha. Y allí te piden la entrada y lo que sería el pasaporte, la identificación. Circuito 4, circuito 3, montañas Huayna Picchu, templo de la luna. No pueden retroceder. Una vez avanzan, ya avanzaron. Estos serían los techos que habían antes. Se dice que los techos son más grandes que la estructura porque aquí llueve bastante. Entonces tenían que hacer los techos muy altos para que el agua corriera. Y obviamente cuando esto lo descubrieron, estos techos ya no estaban. Eran los sistemas de desagüe. Que gracias a eso, esto se mantiene aún la longevidad de este lugar. Aquí en este lugar simplemente wow, te deja sin aliento. Es una locura. Bueno, esto te deja sin palabras.
Entonces bueno, estas son las terrazas, aquí ellos cultivaban sus cositas. Sí, se ven bastante también sistemas de drenaje, todas las terrazas, mira esa locura por ahí arriba. Ese de ahí es el Huayna Picchu. Dios mío. Aquí sembraban por supuesto, pero debajo de esto hay piedritas pequeñas picadas y debajo de esto hay piedras más grandes aún para que facilite la irrigación de agua hacia abajo. Obviamente también están los drenajes, ayudaban a bajar el agua para que no se cayera. Mira, de hecho por acá esto hacía que circulara agua y hacían baños. De hecho ellos se bañaban y tomaban agua de parte de lo que caía. Los que estaban más arriba obviamente pertenecían a las clases más altas y los que estaban abajo a las clases, digamos, inferiores. Ya pasa por debajo de las rocas, el agua cae allí, se almacena y fluye por esos conductos, cae allá abajo y a su vez eso cae más allá abajo por otro hueco y allá y allá y allá y allá. No te puedo ni contar la locura. Ves todo y es como que, hermano, ¿cómo hicieron? ¿Sabes? Te quieres quedar viendo todo porque mira eso, ¿sabes? Tú de verdad dices, la gente que hubo acá le ponía... Eso sí que no, que... Ay, qué flojera. No, ninguna flojera, vámonos a ponerle. Apenas. De lado sí, si eres más gordito. Bueno, doña Andrea, que comienza la locura. ¿Por qué? Porque vamos a subir nada más y nada menos que el Huayna Picchu. Vamos a ver la ciudadela Desde muy arriba. desde otro ángulo completamente distinto. Sí, desde el menos popular de todos. Se le llama también las escaleras de la muerte, por eso el título del video. Y ya van a ver por qué. Porque esto es lo que se llama Candela, ¿vio? Bueno, esa es una de las montañas, pero esa no es la que vamos a subir. Esa creo que es Machu Picchu, ¿no? No, Machu Picchu es allá atrás. Esa es otra. Huayna Picchu es aquella. Nosotros vamos a subir justamente a aquel lugar que está allá. Bueno, aquí empieza nuestro camino. Hacia este lado está la Machu Picchu y nosotros vamos por acá hacia la Huayna Picchu. Se comienza bajando y después veremos qué pasa. Tiempo aproximado 1 hora de subida y luego 1 hora de bajada. Eso. Así que debemos estar allá alrededor de las 12 y a la 1 más o menos acá. Unos escalones bastante largos y los incas eran pequeños, me imagino que iban saltando de escalón en escalón. Provoca tener más tiempo porque de verdad que hay tantas cosas que ver que a veces uno cree siempre que uno se queda corto. Y bueno, si ustedes sufren de vértigo, No se asomen. esto es un buen lugar. Como que no, hay que hacer que la gente se asome. La idea es enfrentar tus miedos, porque la única manera que superes tus miedos es enfrentándolo. Mira eso, el río allá abajo, estas montañas espectaculares acá. Y nosotros seguimos para allá arriba. Hola. Mira esta locura. Y ahí va Andrés. Estamos en las escaleras de la muerte. No queremos preocuparte. Hola mamá, aquí estoy inventando cosas. No, no le quise preguntar más. No me gustó. ¿Sí? Preguntar por ahí. Ah. Hola, buenas. Hola, buenas. Mira esta locura. Y ahí va Andrea, mire. Guerreando, ¿sabes? Bueno, aquí hay un desvío. Nosotros vamos obviamente hacia la derecha. Pero hay uno hacia la gran caverna, que en este momento, por lo visto, está cerrada. A lo mejor en algún momento abren esa ruta. Sería súper bonito e interesante. Ven a conocer la gran caverna de Machu Picchu, ¿eh? Hasta ahora, ¿cómo va el camino? Bien, su subida. Con bastantes escaleras. Sí. ¿Qué dijiste tú?
Wow. Se viene una parte de gran interés físico. Los que hicieron estas escaleras, mis respetos. Claro, la gente es fuerte. La gente no quiero. No, sí, vámonos. A ponerle. Vámonos. Y ahí vamos, para arriba, mira eso. Allá abajo estábamos ahorita, la ciudadela de Machu Picchu. Por ahí viene la bajada, que se empalma ahí con esas escaleras. Y seguimos para abajo. Tenemos que seguir hacia allá, arriba. Es una locura. Qué nivel de sudor, mira. Así que nada, pásate adelante, que si se cae, yo la aguanto. Con el amor de... El amor te sostiene. Ahora donde tienes que confiar en el amor. Hay que ir prácticamente con los pies, si se puede decir, de lado, porque son súper pequeños. Esa técnica le llaman en 4 patas. Que obviamente voy a aplicar yo, pero la de 3 porque si no, no se graba. Y esta es la parte de las escaleras, lo que llaman las escaleras de la muerte. ¿Tienes alguien detrás? A 2 metros. Ya. Miren eso allá atrás. Y la caída, increíble. Vamos que se puede, vamos que se puede. Miren la ciudadela. Increíble. Increíble el vértigo que me da. Andrea enfrentando sus miedos. Pero eso es bueno. Hay gente que no. Es así. Mira aquí, ¿verdad? Imagínate una casa aquí con esta vista. O capaz esta era una parte donde vigilaban la ciudad, pues. Ah, puede ser también parte del templo. Capaz vigilaban desde aquí y avisaban. Es erróneo decir que era la ciudad perdida, porque para los incas no era perdida, todos ellos sabían que estaban acá. Perdida era para la civilización occidental, se puede decir, o los españoles que vinieron, que no sabían que eso estaba acá. De hecho, ellos abandonaron esto y los españoles no llegaron sino muchísimo tiempo después. Seguimos subiendo. Y aquí con una roca que te empuja hacia el vacío. Mira eso para allá abajo. No se llama. Y esto no para. Mira que hay más construcciones. Sí. Porque no hemos llegado. Mira. Más construcciones ahí. Seguimos las escaleras con ese vacío interminable hacia allá abajo. Mira que hay otras cosas. Sí. Mira. Entremos acá. Andrea, entra rápidamente. Ese vacío. Espectacular, loco. Sin vértigo. Bueno, ellos no. Ellos dale. Que bien los españoles. Qué vista, hermano. Deben ser como
500, 600 metros de caída. No sé. Acabo de mirar hacia abajo. Andrea viviendo otra. ¡Vámonos! Hay cosas que lo veo y me da todo. Me paralizo. No puedo mirar hacia abajo. Las escaleras de la muerte. Mira, qué bonito esto. A ver, no te preocupes. Allá vienen más chiquillos. La vista puede ser hermosa, pero me la pierdo. Aquí estoy parado al borde del precipicio. Bueno, gente. No se preocupe. Gracias. Y hemos llegado hasta arriba de la montaña Huayna Picchu y nada más que tenemos atrás la ciudadela inca de Machu Picchu. Y Hermosa. bueno, espectacular. ¿Qué tal la subida? No es tan difícil, pero al final se pone un poquito... Mira la altura. Eso es todo. Pero miren este espectáculo. Hay que atreverse a venir, así que no dejen de visitarlo. Vale la pena el esfuerzo y el tema de superar los medios también, ¿verdad, Andrea? Sí. Mírala como camina. Tiene en la pierna. Claro, porque no estoy mirando hacia abajo. Bueno, nos falta todavía subir un poquito hasta allá arriba. Y después la bajada. Después la Así que bajada. estamos a mitad de camino apenas. Estamos acá, montaña Huayna Picchu, 2667.58 metros sobre el nivel del mar. Esto es la locura. Y el vacío hacia abajo, te lo encargo. Últimos pasos para llegar hasta la cúspide. Y aquí no hay manera, aquí tienes que caminar así. Eso. Los nervios. Llegamos Es así. la cima del Huayna Picchu. Miren allá atrás la ciudadela inca. Es una locura. Se logró. Lo más alto, estamos en la nariz del Inca. Y de bajada y de regreso les vamos a explicar cómo hicimos, cuánto costó y todo lo relacionado a. Así que nos vemos ahí. Un besito, suscríbanse, denle like. Mira, Andrea, suscríbanse porque Andrea para bajar aquí va a estar. Denle una lloradita ahí por lo menos. Para no llorar. Para no llorar. Hay muchos mosquitos. Bueno, nos vemos en la bajada. ¿Qué dice la tripeja? Que se atrevan. Sí, porque casi me muero bajando. No se muere, eso es mentira. Me dio vértigo. Eso pasa, pero hay que enfrentar esos miedos. Así que nada, les pedimos que vengan, ojalá con buena condición física. No está permitido el paso para niños menores de 12 años, ya que representa una actividad de riesgo. Por eso le llaman las escaleras de la muerte, montaña Huayna Picchu, circuito 4. Pero les recomendamos a mí venir, porque claro, los turistas se toman la foto desde aquella terraza que está más allá hacia la derecha. Y claro, tienes la clásica vista de la ciudadela, pero acá tenemos la vista completa de la ciudadela y además una experiencia que... Única, de verdad. No me arrepiento ni un segundo. Cuando estaba justo ahí no estaba diciendo lo mismo. Así que bueno, vamos de bajada, muchachos. Nos vemos ahí y les vamos conversando lo que les comentamos de los precios. Como culito voy a bajar. Tienes que agarrarte a la pared, siempre a la pared, porque aquí es donde más exposición hay.
Mira esa calle. Mira esto. Bueno, enfrentando todos los miedos. Miedo al vértigo, miedo a los encierros. No vale. Oh God. It's very fresh. But it's okay. Oh. Y ahí vamos. Ah. Mira. Sí. Lindo. Listo. Hemos salido. Ahí vienen los otros chiquillos. Hello. Y bueno, Andrea bajando las escaleras de la muerte. Mire, señora Blanca. Las 4 patas. No se encaramen ahí. La niña encaramada. ¿Qué opina usted, señora Blanca? Mira eso. No se encarame. Mira la niña encaramada en las escaleras de la muerte. Nada más y nada menos. No, yo nunca había visto a alguien agarrarse tanto una pared. Déjame en paz, vale. Va como Spider-Man. Cuando tienes miedo a la muerte. Así va la gente que le tiene miedo a morir. Nos devolvimos, se nos quedó algo. Bueno, y hemos llegado. Salimos juntos, llegamos juntos. Objetivo logrado. Conocimos la ciudadela, la ciudad sagrada Machu Picchu. Subimos al Huayna Picchu, la nariz del Inca. Escalera de la muerte, tuvieron heavy metal. Esperemos que ahí les haya gustado. Que se atrevan a venir. Hay varios circuitos, de hecho antes de venir nosotros abrieron más circuitos. Igual es medio confuso, así que traten de averiguar muy bien lo que van a hacer. Y lo que quieren ver también. Exacto. Porque si quieren ir a Huayna Picchu no van a poderse tomar la foto panorámica, y si quieren la foto panorámica no van a poder ir a Huayna Picchu excepto que compren 2 tickets. Y vengan muy temprano porque además Huayna Picchu y la otra montaña que ahorita se me olvidó el nombre, que está al lado, la última hora de entrada es a las 11 de la mañana. Entonces, si van a hacer aquel otro lado, tienen que venir muy temprano para poder hacerlo, porque además son varias horas. Sí, y nuestra recomendación es que ojalá no suban como nosotros en el último horario de las 11 de la mañana, sino que compren su ticket un poquito más temprano para que no los estén apurando tanto en la entrada y la salida. Se está mamantando la llamita. Mira, entonces toda la ciudadela, pasamos por todo por dentro. Anteriormente habíamos ido por allá arriba y subimos hasta allá. Le caímos mejor nosotros. Es que les caímos mejor nosotros. Eso es estar conectado con la Pachamama. Pero cuando tú vienes con esa actitud de llegarte a la zona, ahí tan sopasado, ahora persigue la llama por toda Machu Picchu para sacarte la foto. Bueno, pero es que a veces vino conmigo, yo creo que le gustaron los colores. no, es que a veces no es por nada, uno tiene que ser cordial. Y uno, sabe, todo el mundo quiere, pero hay gente que se pone muy atorrante. Hay que decirlo. Pero ha sido un viaje lindo. Sí, es hermoso. La naturaleza nos ha favorecido de todas las maneras posibles. Sí, por supuesto. Pero, por favor, no sean atorrantes. Todos queremos.
Bueno, vamos de salida. Vamos a ver qué tal. Ahora nos vemos por ahí. Y Bueno, se largó a llover, señores. llegamos a Machu Picchu Pueblo, Aguascalientes. Tuvimos que bajar en autobús. Yo estaba empeñada en bajar caminando. Kevin me insistía, no, en autobús, porque va a llover. Y casi llegando llovió. O sea, nos hubiese agarrado este palo de agua bajando escaleras. Estuviésemos empezando a bajar, tuviésemos 20 minutos bajando y nos faltarían ¿cuánto? 40 más con esta lluvia. Hermoso, espectacular. Y vamos a llegar con, mira, con una sonrisa de, bueno, sí, de oreja a oreja, espectacular. Así que nada, nos gastamos los $24 más por los 2 pasajes. Pero bueno, nos ahorramos malos ratos. Sí, sí, totalmente. Además que puede ser peligroso. Todavía no nos despedimos. Exacto. Pero Falta suscríbanse y denle like. Denle like nada más por la no mojada que nos hemos echado. Si no, Kevin iba a tener neumonía hoy. Mira, este es el momento, vamos a ver, este es un momento que nadie nunca ve, sobre todo nosotros los hombres. ¿Tenía o no tenía razón? Sí tenías razón, Kevin, basta. Esa. Por fin, gané uno, vámonos. Like por eso. ¿Y ahora? Y ahora nos regresamos por Perú Rail para darle alimento a las familias de ambas empresas. No, sino que queríamos ver las dos experiencias y además por Perú Rail es la única que te lleva directo hasta Cusco sin tener que montarte en el bus en Ollantaytambo. Entonces dijimos de regreso, nos evitamos el trajín, nos montamos en el tren y llegamos directo a Cusco. Sí, importante, este tren que va directo solamente tiene 2 horarios en la tarde de regreso. Uno a las 4:30, 4:40 y otro a las 5:20 y tanto, 5:30. Entonces, sí es un poquito más acotado, menos flexible, pero si coincide con sus tiempos, súper recomendado. También es un poquito más caro, sí. Así que bueno, vamos saliendo. Pasaporte. No vamos a cruzar la frontera, pero te lo piden igual. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este es más cómodo. Me parece más cómodo este tren que el otro. Todos de gripe de cuando llegue al Cusco. Bueno, a ver, nos vemos cuando lleguemos allá, a menos que pase algo No vale, interesante en el momento. ya. Chao, chao, nos vemos ahora. Hemos llegado al hogar temporal. De vuelta a Cusco. Estuvo intenso el viaje, tuvo 4 horas de tren de regreso a Cusco, agotados. Y bueno, más o menos para que tengan una idea, el valor, bueno, fue autobús y luego tren, Claro. autobús hasta Ollantaytambo, que eso es en el video anterior, y el tren hasta el pueblo de Machu Picchu o Aguascalientes. Sí, nosotros tomamos el tren más barato porque dependiendo del horario varían los precios. En ese nos costó $48 por persona por Inca Rail. Muy buena la experiencia. Sí. Y de regreso nos vinimos por Perú Rail, también muy bueno el servicio, la atención también súper buena. Pero como les dije, ok, ahí sí 4 horas de regreso porque decidimos tomar el tren directo y si era un poquito más caro. Los trenes de esa hora que tenían tren más bus costaban alrededor de $60. Nosotros pagamos 76 por venirnos directo en tren. Por persona. Por persona, exacto. Entonces, en total fueron $124 por persona. El transporte. Ida y vuelta en el tren. Exacto. Y bueno, claro, la estadía ya depende ya de cada quien si se va a quedar, si no se va a quedar, porque te puedes quedar en Cusco, ir y a por vuelta al mismo día. Claro. Matador, pero se puede hacer. Al tren también hay que sumarle, bueno, si suben en bus y bajan en bus, hay que sumarle $24, o sea, $12 de subida, $12 de bajada por persona. Bueno, lo que sería el costo de la entrada a Machu Picchu. Sí, que eran $56 en la entrada por persona a Machu Picchu. Eso sí, las compramos con casi 3 meses de anticipación porque queríamos hacer el Huayna Picchu. Nosotros hicimos en este caso fue el circuito 4
circuito que contempla el Huayna Picchu, como dijo Andrea. Pasas por una parte de la ciudadela, la parte baja de la ciudadela, subes al Huayna Picchu, que es aproximadamente 1 hora, depende de tus condiciones físicas. De subida y una de bajada. Como les dijimos, no aceptan en esa montaña a menores de 12 años porque es bastante riesgoso, por algo le dicen las escaleras de la muerte. Un likecito porque llegamos sanos a salvos a casa, que es lo importante. Es así. Agotados, pero aquí estamos para seguir haciendo cositas y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Se vienen más videitos de Cusco porque todavía nos quedan aventuras por acá. Y eso, cuídense mucho, estamos agotadísimos. Bueno, esto fue La Tripeja, las escaleras de la muerte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Besitos, Chao, chao. cuídense.